gracias por venir. Como sabéis, hemos organizado esta charla con motivo de la celebración del Día de la Comunidad, que es el 23 de abril, el próximo martes. Y para ello contamos con José Sarrión, doctorado en Filosofía y profesor en la Universidad de Salamanca, que nos va a dar una charla sobre la revuelta de las comunidades. Y sin más dilación. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Es una maravilla estar aquí, además, entre amigos y amigas, porque vamos, esto venís más por amistad que por lo que yo pueda contar, ¿no? Y es un gustazo. Además, le contaba a Juanfran hace un momento, a mí me encanta volver por la provincia de Valladolid. Yo siempre digo que fui muy feliz en Valladolid. Me he convertido en un embajador de Valladolid en Salamanca, cosa que la gente, además, ya sabéis que hay algunos prejuicios a veces con la ciudad, y me he convertido en un acérrimo luchador contra los prejuicios ante Valladolid que a veces se escuchan por ahí. Porque yo siempre digo que la provincia de Valladolid es la provincia con más izquierda de Castilla y León, y estoy convencido porque así lo viví los 4 años que tuve el honor de militar y de vivir en esta provincia. Y además de volver por Tordesillas, donde tenemos muy buenos amigos, Reme, que hacía mucho que no coincidíamos también, los compañeros de Castro Nuño, Quique, la gente de Valladolid. Bueno, es una maravilla, ¿no? poder estar aquí. Yo tengo que empezar avisando que yo soy un ponente un poco de rebote, ¿vale? Porque en realidad los compañeros y compañeras de Izquierda Unida Tordesillas estaban buscando a un especialista en la Revolución Comunera, y como no lo encontraba, he venido yo, ¿vale? Quiero empezar diciendo que yo no soy un especialista propiamente en la Revolución Comunera. Yo no soy historiador, yo soy profesor de filosofía, pero es verdad que como militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida, pues, como todos vosotros y vosotras, pues yo también he tenido inquietud, ¿no? Interés por conocer un poco la historia de este movimiento. Yo todo lo que voy a decir está basado en libros de otra gente, en investigaciones de otra gente. Hay historiadores extraordinarios que han hecho muy buenos trabajos sobre la Revolución Comunera, Henry Kamen, José Antonio Maraval. Yo traigo 2 libros que me parecen muy recomendables. Este es un clásico, que es el de Josep Pérez. Este fue de los primeros libros completos que se hicieron con un análisis completo de la Revolución Comunera, la Revolución de las Comunidades de Castilla, 1520-1521. Y si queréis también, hay otro libro que salió hace menos tiempo, el más reciente. Este salió cuando el 500 aniversario de la batalla de Villalar, en 2021, que realiza Miguel Martínez, que es un historiador español que trabaja en la Universidad de Chicago, y sacó este librito que se llama El rayo y la semilla, que está también bastante bien y que hace un repaso un poco a todo esto. ¿Por qué nos sigue seduciendo el mito de los comuneros? Esta es la primera pregunta de la que yo quiero partir. Es decir, ¿por qué la izquierda estamos reivindicando una y otra vez el mito, la leyenda de los luchadores comuneros del Renacimiento español, el Renacimiento castellano en el siglo XVI, una revuelta antiseñorial que aparece aquí en Castilla y que aparece y reaparece una y otra vez en la historia de la izquierda? Y en segundo lugar, ¿por qué a la derecha le resulta tan horroroso este movimiento? Porque el Partido Popular, y más concretamente Vox, tienen absoluto odio a los comuneros. No es de ahora, vosotros lo conocéis perfectamente. Cuando se empezó a recuperar la cuestión de Villalar, sabéis perfectamente que en los 70 lo que hacía era llegar la Guardia Civil y cargar a limpias de los caballos, ¿no? Pero es que José María Aznar, cuando fue presidente de la Junta de Castilla y León, una de las primeras medidas que desarrolló fue deslegitimar la fiesta de Villalar y celebrar una especie de celebración itinerante, a la que además no iba nadie. El pueblo seguía yendo a la campa de Villalar a celebrar la Revolución Comunera como siempre, y Aznar entendió que no podía declararle la guerra a esto. Durante 20 años, el Partido Popular de Castilla y León ha entendido que con el movimiento comunero tiene que tener una posición que no puede ser de confrontación. Y entonces lo que ha intentado durante 20 años, especialmente el gobierno de Herrera lo que hacía era intentar apropiarse de una parte del mito de los comuneros. Y por eso, durante un tiempo, empezaron a hacer un esfuerzo enorme para convencernos de que los comuneros eran los primeros liberales, que era una especie de precedentes del liberalismo actual, que una especie de precedente de las constituciones o de las democracias de hoy, etc., ¿no? Esta disputa del terreno de Villalar
parece que hoy ha terminado, porque parece que la posición del PP y de Vox hoy otra vez es la misma que la que tenía Aznar en los primeros 2000 y la misma que la que tenía Franco en los años 70, es decir, de pura confrontación, ¿no? Y una vez más, primero nos quitaron la fiesta de Villalar cuando pudieron, ¿no? Cuando coincidió en domingo se aseguraron de que no pudiera haber puente para intentar quitar fuerza a esa fiesta. Ahora no la pueden quitar porque quitar la fiesta de Villalar significaría una reforma del Estatuto de Autonomía y no tienen fuerza para ello, no tienen suficientes procuradores en las Cortes para reformar el Estatuto y entonces lo que están haciendo es, una vez más, intentar deslegitimarla, ¿no? Intentar crear estas festividades descentralizadas para intentar ir poco a poco quitándole fuerza a la conmemoración de Villalar que tendremos el próximo martes en Castilla y León. ¿Por qué no desaparece nunca de nuestra memoria y por qué la derecha está empeñada una y otra vez en que olvidemos la Revolución Comunera? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que los comuneros, que la memoria de los comuneros es un campo de batalla. La historia es siempre un campo de batalla. La derecha lucha por imponer un concepto de historia y la izquierda luchamos por tener otro concepto de historia. Y por eso, cuando se hizo el 500 aniversario, todos recordaréis que aquí hicieron una comisión de celebración que pusieron de presidente de honor ni más ni menos que a Felipe VI, lo cual era una contradicción extraordinaria, porque conmemoramos una revolución contra el primer rey Austria y resulta que el que encabezaba la conmemoración era el último Borbón. Y fijémonos el grado de locura y de insensatez al que hemos llegado en esta comunidad. Sin embargo, ellos saben que tienen que tratar de manipular y que tienen que tratar de hacer una historia propia sobre el movimiento comunero, porque en realidad el movimiento comunero nos pertenece. El movimiento comunero es un movimiento que pertenece, que es patrimonio cultural de la izquierda de Castilla y León. Y quiero empezar reivindicando que llamemos al movimiento comunero correctamente, que lo llamemos por su nombre. Se llama Revolución Comunera. Y no es revolución comunera porque a mí me gusta la palabra revolución, aunque a mí me gusta la palabra revolución, sino porque lo llamaban así. La primera vez que en lengua castellana se usó la palabra revolución con un significado político fue para hablar de los comuneros. Hasta entonces la palabra revolución era un término que usaban los astrónomos. Revolución era lo que hacía la Tierra cuando daba la vuelta en torno al Sol. Era girar, era dar una vuelta completa. Una revolución política, ¿qué es? Darle la vuelta al mundo también, darle la vuelta a la sociedad. Pues bien, la primera vez que se usa la palabra revolución con connotaciones políticas en castellano son los cronistas del siglo XVI cuando hablan de lo que hacían los comuneros. Fray Antonio de Guevara y un cronista imperial, que era Alonso de Santa Cruz, son los primeros que usan la palabra revolución. Por tanto, yo quiero hablar de los comuneros como una revolución, que es exactamente lo que ocurre. Voy a hacer un pequeño recorrido, ¿vale? A recordar un poco cosas que ya sabéis, no os voy a contar nada que no conozcáis, pero sí me gustaría recordar un poco lo que pasó en la Revolución Comunera a la vista de que el poder no lo va a hacer por nosotros. Es decir, que de que se recuerde esto va a depender de los que estamos aquí, de que seamos capaces de explicarlo y de que la izquierda organizada podamos recordar lo que pasó en Castilla en el siglo XVI. Y hay que empezar diciendo que en aquel momento una revolución en Castilla era una revolución en el centro del país. Castilla era la nación dominante de la península y una de las naciones más importantes de Europa. Desde luego la península ibérica, en la corona de lo que crearon los reyes católicos, era la nación más importante, primero por extensión, si uno coge un mapa, ve perfectamente la corona de Castilla ocupaba la mayor parte de la península ibérica, segundo por población, tenía mucha más cantidad de habitantes que cualquier otra nación de lo que componía entonces la unión de los reyes católicos, y además en riqueza. Castilla vivía en aquel momento de varios sectores, pero sobre todo el sector de la lana, la famosa mesta, ¿no? Esa ganadería trashumante que vertebró culturalmente a Castilla. Ya sabéis que el lema de Soria es Soria pura, cabeza de Extremadura, porque la transhumancia de la oveja llegaba efectivamente hasta el sur. Y todo eso había configurado una serie de mercados que pasaban por las ferias de Medina del Campo, que pasaban por el consulado de Burgos, que tenía la hegemonía comercial, que llegaba hasta los armadores del puerto de Bilbao y generaba una actividad económica que era muy importante en aquel momento. Entonces, lo que ocurre es que a principios del siglo XVI, en Castilla, hay dos crisis que se sobreponen. Por un lado, hay una crisis económica. Una crisis económica porque a principios del siglo, en 1504-6, hay una crisis de malas cosechas, para empezar,
Y hay, en consecuencia, un aumento de la presión fiscal de la corona, con lo cual empieza a haber un malestar en los territorios de Castilla. Además hay una crisis política, porque claro, a la muerte de los reyes católicos se genera unos 20 años de inestabilidad, gobiernos transitorios, regencias, Felipe el Hermoso, el cardenal Cisneros, Fernando el Católico, el enclaustramiento de Juana, la que llamaban Juana de Loca, que enclaustran aquí precisamente en Tordesillas, y pasamos 20 años de cierta inestabilidad dentro de Castilla. Y en ese contexto de crisis económica y de crisis política, aparece un emperador, aparece Carlos I, mal llamado Carlos I de España y V de Alemania, porque no existía ni España ni Alemania. Lo que era el rey de las coronas de Castilla y Aragón, y además era heredero, por ser hijo de Maximiliano I, era heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, que no tiene nada que ver con la Alemania actual. Voltaire, siglos después, decía, cachondeándose, que el Sacro Imperio Romano Germánico ni era sacro, ni era imperio, ni desde luego era romano, como mucho era germánico. Era un título que venía desde Carlomagno, heredándose, etc. Y lo que ocurre es que cuando Carlos I llega a Castilla, llega aquí y además de ser una persona criada en Bruselas, en la corte flamenca, que no hablaba ni carajote de castellano, además llega acompañado de todos los políticos y nobles corruptos que el cardenal Cisneros había estado expulsando de Castilla durante 20 años. Y cuando Carlos I aparece en Castilla para reinarnos, sin conocer apenas el idioma, no solamente viene junto con un grupo de validos corruptos, sino que además viene acompañado de toda la corte de gente que había ido huyendo de Castilla por tener negocios chungos en nuestra nación. En 1519, este recién llegado Carlos I, que no tenía apenas apoyo popular y que no tenía apoyo entre los nobles y entre los sectores dominantes de la Castilla de entonces, es nombrado heredero de este imperio romano germánico, que como digo era un título más que otra cosa. Y en ese momento convoca las Cortes. ¿Qué eran las Cortes? Las Cortes era un órgano en el que cada ciudad tenía un representante, un procurador. Los procuradores de las Cortes de Castilla y León se llaman procuradores en homenaje a esos procuradores de las antiguas Cortes. Y les convoca, eran unos procuradores que nombraba directamente el regidor de cada ciudad. Quiere decir, por tanto, que no eran representantes electos, lógicamente por la ciudadanía, eso en aquella época era impensable, y por lo tanto era muy fácil corromperles, era muy fácil comprarles. A pesar de que era muy fácil comprarles, el emperador Carlos I les convoca a Santiago de Compostela, reúne a las Cortes, y lo que intenta es que aprueben un impuesto especial para sufragar los gastos de su coronación. Y los procuradores le dicen que no. Retornan a sus ciudades e informan de que les ha pedido un aumento de impuestos y que ellos se han negado a concederlo. El emperador pone a su principal valido a funcionar y lo que hace es que durante un tiempo se dedica a comprar voluntades de estos mismos procuradores, les va comprando uno a uno y les vuelve a convocar unas segundas Cortes en La Coruña, donde ya estos señores convenientemente untados vuelven a aparecer y estos señores ahora sí cambian el voto y aprueban el impuesto especial para pagarle la coronación al nuevo emperador. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que lo que ellos no se esperaban es que cuando volvieron a Castilla, en todas y cada una de las ciudades donde fueron llegando, fueron recibidos por la población. Y no fueron recibidos con besitos, precisamente. Fueron recibidos con el evidente cabreo que todos podemos imaginar. La primera ciudad que se revela es Toledo. Toledo, la ciudad de Padilla, inicia un proceso de cabreo, realiza una protesta contra la coronación, salen a la calle y reciben efectivamente al procurador que les ha traicionado y que está llevando este tipo de planteamientos. Perdón, Toledo no había mandado procurador, había sido aislada de las Cortes de Coruña, perdón. La segunda ciudad que se revela es Salamanca. Salamanca, como sabéis, es importante por su universidad. En Salamanca hay un grupo de dominicos, franciscanos y agustinos que elaboran un manifiesto, elaboran un texto diciendo que la proclamación del nuevo emperador es ilegítima y por lo tanto llamando a no aceptar ese nuevo impuesto del emperador. Y por lo tanto la Universidad de Salamanca se convierte en un centro teórico, en un centro intelectual para apoyar la protesta. Tanto es así que años después, cuando el emperador gane al movimiento comunero, en la Universidad de Salamanca desaparecen las actas del claustro. Es decir, se eliminó cualquier rastro de lo que decidían en aquel momento los profesores de la Universidad de Salamanca que se habían posicionado contra el emperador y muchos de ellos fueron ajusticiados o fueron exiliados a México.
En este momento, en este primer texto que elaboran los frailes de la Universidad de Salamanca, que se rebelan contra el emperador, es cuando aparece por primera vez la palabra comunero. ¿Comunero qué quiere decir? Comunero nos remite al común, a lo que es de todos. La palabra comunidad, inicialmente lo que designa son pequeños colectivos locales. Porque lo que empieza a suceder poco a poco en Castilla es que en las ciudades las personas que venían del tercer estado, las personas que vienen de los estratos viles de las ciudades, empiezan a nombrar sus propios representantes. Comienzan a nombrar sus propias personas que van a tener un gobierno paralelo, podríamos decir, al de las cortes corruptas que habían aprobado ese impuesto. Y con el tiempo, la palabra comunero, es decir, el que pertenece a las comunidades, se va a oponer al caballero. Caballero es el miembro de la nobleza que trabaja para la realeza y frente a él está el comunero, que es el que se debe a su comunidad, es decir, el que se debe a su ciudad. Tenemos, por tanto, Toledo, tenemos Salamanca y la tercera ciudad que se va a rebelar va a ser Segovia. Padilla va a iniciar un levantamiento. Aquí sí que van a recibir a los procuradores con una manera tremendamente fuerte. De hecho, los regidores y los caballeros de Segovia se tienen que refugiar en el Alcázar de Segovia, que todos tenemos en la cabeza. El pueblo toma el poder local por la fuerza y el procurador tiene que huir de la ciudad. De hecho, se crea un poder popular por los distintos barrios de Segovia y se crea la Comunidad de Segovia. Por cierto que Segovia en aquel momento tenía una industria enorme textil que empleaba un tercio de la ciudad, una industria que estaba en manos de 20, 30 personas, es decir, tenía una economía industrial muy fuerte y muy centralizada. Una vez que se lanza esta revolución que empieza en Toledo, que empieza en Salamanca y que empieza en Segovia, lo que va a ocurrir es que se van a extender disturbios a lo largo de todo Castilla. Y todos estos procuradores que van volviendo de la corte de La Coruña, lo que va a ocurrir es que son recibidos con ira por parte de la población. En Segovia se lincha a un funcionario de la corona. Al procurador, que venía de parte de Carlos I, se le estranguló y luego por si acaso se le ahorcó cuando estaba ya estranguladito. En Zamora se consiguió evitar que se linchara al procurador, pero porque el conde de turno consiguió armar un tribunal, es decir, consiguieron hacer un juicio para poder condenarle antes de que las masas lo lincharan. En Burgos se linchó a las autoridades y se quemaron las mansiones de los notables principales de la ciudad. En Guadalajara se rodeó la casa del Duque del Infantado. Pues si a alguien no le suena, el Duque del Infantado es a día de hoy la tercera latifundista con más tierras de España, 3 veces grandes de España, amigo personal del rey Juan Carlos y de Felipe, y es, por cierto, el hombre al que le arrebataron las tierras los jornaleros de Marinaleda. Marinaleda, ese pueblo andaluz revolucionario, a quien le consiguió arrebatar las tierras era el Duque del Infantado. Pues a este mismo, bueno, al antecesor, ¿no?, de este Duque del Infantado actual, es al que en Guadalajara rodean la casa los miembros del pueblo y se destruyen las casas de los procuradores traidores. Pasa también, por cierto, en León. En León también es un importante movimiento comunero. Esto es importante porque yo últimamente he escuchado cómo desde hace mucho tiempo escuchamos cómo sectores políticos leonesistas parece que atacan la memoria de Villalar y no recuerdan que León, Zamora y Salamanca fueron parte fundamental de la batalla de Villalar. Salamanca, que las fuerzas leonesistas reclaman como parte de la región leonesa, fue uno de los 3 epicentros de Villalar, con las tropas de Maldonado. Zamora, con el obispo Acuña, tuvo una función importantísima. El obispo Acuña iba dentro de las tropas comuneras con un ejército en el que iba saqueando y quemando las casas de los señores feudales de Tierra de Campos. Es decir, no es cualquier cosa. Y en León también hay un levantamiento comunero. Lo que va a ocurrir es que en la medida en que esta rebelión, todavía rebelión, se va expandiendo, Toledo va a tomar una decisión. Y Toledo, Padilla, lo que va a hacer es pedir una reunión a todos los representantes de estas comunidades que se están formando por toda Castilla y aprueba un documento pequeñito de 5 puntos, en la cual plantea una serie de reclamaciones a la corona. Y empiezan a circular ideas muy radicales. Por eso los historiadores del movimiento comunero creen que estamos ante la primera revolución moderna. Empiezan a aparecer personas que proponen crear repúblicas al estilo italiano en Castilla, es decir, crear pequeñas ciudades republicanas. Evidentemente el concepto de república del siglo XVI no es el de hoy, lógicamente, pero empiezan a circular ideas tremendamente avanzadas. Y empieza a sonar una idea general en el movimiento comunero. Hay que derrocar a Carlos I. Empieza a aparecer la idea del derrocamiento del rey.
En ese momento, el rey está fuera, porque se había ido a su propia coronación y por lo tanto había abandonado Castilla y había dejado un regente, que era Adriano. Adriano comete errores tácticos muy importantes. El primero es que reprime Segovia de una manera muy importante. Aísla Segovia para intentar aplastar por la fuerza del movimiento comunero. Toledo inmediatamente lo que hace es armar una milicia popular que marcha desde Toledo con la idea de salvar, de recuperar y liberar a Segovia, encabezada por Padilla. Y la Comunidad de Madrid lanza un impuesto especial para poder apoyar también a este ejército, con lo cual se inicia una confrontación armada contra el nuevo emperador. Adriano en ese momento decide que tiene que aumentar la presión militar. Y entonces Adriano dice, bueno, tengo que utilizar mis armas más fuertes. Las armas más fuertes del momento, ¿cuáles son? La artillería. Y la artillería, que son los cañones. Y los cañones, ¿dónde le tenía guardado? En Medina del Campo. Con lo cual, ¿qué hace? Mandar a su ejército en dirección a Medina del Campo. Y lo que se encuentra es que cuando el ejército de Carlos I está llegando a Medina, el pueblo de Medina del Campo, que se había erigido también en comunidad, se pone en las puertas de Medina del Campo e impide el paso a los militares del rey. Con lo cual, ese pueblo impide que Carlos I se haga con esa artillería. ¿Cuál es la reacción de Adriano? Quemar Medina del Campo. La famosa quema de Medina, en la cual lo que hacen es meter un incendio en la ciudad con efectos catastróficos, porque Medina en aquel momento vivía de los mercados de la lana. Por lo tanto, había unos almacenes de lana donde se almacenaba la lana entre que se producía un mercado y el otro. Las llamas llegaron a la lana, no tengo que explicar qué pasa con la lana cuando se quema, y Medina del Campo ardió prácticamente en su totalidad. Fue un absoluto desastre. Pero a pesar de esto, los ciudadanos de Medina que estaban en la puerta impidiendo que entraran los soldados del rey no se movieron. Lo que significa que Adriano no solamente incendió Medina, incendió los corazones de toda Castilla. Porque lo que ocurrió después de la toma de Medina es que la revolución comunera fue imparable. Todas las comunidades a una salieron a la calle y salieron a luchar en contra del emperador que había quemado a una de sus comunidades. En ese contexto, las revueltas se enardecen, las revueltas se hacen más fuertes. En Valladolid la cosa se pone al rojo vivo, en Valladolid ciudad, se arrasa la casa de los traidores, se inicia un gobierno popular, a imagen de lo que había pasado ya en Toledo y en Segovia, y empiezan a surgir nuevas milicias comuneras en Toledo, en Segovia y en Madrid, que entran, recuperan Medina del Campo, son recibidos por aclamación por la población de Medina del Campo y se toman esos cañones que el pueblo de Medina había conseguido que el ejército imperial no pudiera tomar. Y esos cañones quedan a merced de las milicias populares comuneras. Se produce además una sublevación aquí, Tordesillas. Es un placer venir a Tordesillas a hablar de esto, porque Tordesillas fue prácticamente la capital del movimiento comunero. Fue uno de los puntos más calientes, más importantes de la revolución comunera. Se forzó el palacio de Doña Juana, la mal llamada Juana la Loca, para obligarla a recibir a los comuneros. Y de hecho, cuando llegaron aquí los comuneros y se entrevistaron con Doña Juana les dijo que les iba a apoyar. De hecho, a Doña Juana luego se le pasó todo este fervor comunero. Cuando vio que empezaron a perder la guerra, lamentablemente se le olvidó. Pero en principio Juana estaba dispuesta a ser la nueva reina para que pudieran derrocar a Carlos I. En ese contexto, entonces, lo que se monta es la Junta de Comunidades, una especie de gobierno alternativo, que lo que hace es reunir a representantes de todas las comunidades de Castilla. Inicialmente se monta en Ávila. En Ávila es cierto que no hay mucha representación. La Junta de Comunidades de Ávila, la Santa Junta, todavía es pequeña, tiene representación de 4 comunidades, pero después de la toma de Medina y cuando se consigue recuperar Tordesillas, la Junta se desplaza aquí a Tordesillas y en Tordesillas ya tenemos representación de 14 ciudades castellanas. Es decir, tenemos un auténtico gobierno alternativo. Porque además hay que decir que esta Junta de Comunidades pasa a llamarse las Cortes y Junta General del Reino y deja de reconocer al Consejo Real. Ahora estamos en una auténtica revolución. Es decir, un grupo de ciudades que eligen unos representantes que se reúnen en una junta y que dicen que no reconocen al rey. Si esto no es una revolución, que baje Lenin y me lo explique. Claramente esto es un proceso revolucionario. Es verdad que del siglo XVI, evidentemente no podemos hablar de una revolución, los mismos términos en el siglo XX-XXI que en aquella época, pero es evidente que estamos ante un proceso revolucionario. Porque además la idea, y esto lo expresa muy bien Josep Pérez en su libro, la idea que está de fondo es la idea de que el poder del rey hay que sustituirlo por otra cosa. Y esa otra cosa es la voluntad del pueblo.
una voluntad del pueblo con sus propios representantes. Es decir, lo que estamos viendo es que en Castilla desarrollamos la idea de la soberanía popular 2 o 3 siglos antes de que se empezara a hacer en el resto de Europa. No solamente esto, en la primera junta, en la Junta de Ávila, se creó la Ley Santa de Ávila, que era una ley que estaba por encima del rey. Es decir, estamos ante un precedente de las constituciones. En ese sentido, aquí se crearon cosas que eran muy avanzadas para la época y que han sido cosas que hemos tardado mucho en volver a ver en el mundo. ¿Qué ocurre? Que Carlos I, cuando ve esto, se lo empieza a tomar en serio. Y Carlos I dice, hombre, Adriano creo que no lo ha gestionado muy bien, con lo cual vamos a empezar a tomar algunas decisiones. La primera decisión, y más acertada y más inteligente que toma Carlos I, es comprar a los nobles más altos que participaban en la revolución. Y aquí hago un spoiler principal. Perdimos principalmente por la traición de las casas de la alta nobleza. La revolución comunera estaba en condiciones perfectamente de haber tomado el poder, si no fuera porque las familias de la nobleza más alta, que habían empezado a participar en la revolución porque estaban luchando contra la presión fiscal de la corona, en cuanto vieron que esto iba de otra cosa, en cuanto vieron que aquí había un proceso de participación popular, se cambiaron de chaqueta y pasaron corriendo a apoyar a las tropas imperiales. Y la revolución comunera es derrotada precisamente porque es una revolución popular y porque las élites nobiliarias, que al principio sí que estaban, se cambiaron de bando, empezando por Burgos, se cambiaron de bando porque vieron con mucha claridad que quien estaba ganando era el pueblo. Y por lo tanto pasaron a apoyar al emperador cuando vieron que podían perder sus privilegios ante esta revolución. Además, Carlos I decide renunciar al impuesto inicial que había pedido para la coronación en un intento de apaciguar un poco los ánimos en Castilla, y en ese contexto lo que empieza es a debilitarse la revolución comunera. Juana, la doña Juana, en ese momento renuncia a disputar el trono a Carlos I, Burgos, como decía antes, se pasa al bando del rey, y se construye un nuevo ejército, un ejército que los cronistas de la época llaman ejército de caballeros, en contraposición al ejército de los comuneros, un ejército dirigido por capas de la alta nobleza que traicionan a la revolución comunera y que empiezan a hacer que Carlos I empiece a tener las de ganar. Tampoco tuvo Carlos I una victoria inmediata, es decir, esta gente murió matando y murió con una dignidad y una capacidad de resistencia importante. Ciertamente, en diciembre de 1520, la Revolución Comunera tiene un golpe durísimo, que es precisamente la pérdida de Tordesillas. El ejército imperial entra en Tordesillas y eso es terrible, porque era el lugar donde se reunía la Junta de Comunidades. De hecho, captura a más de una decena de procuradores que se encontraban aquí en ese momento. Y en ese momento se produce un importante debate dentro de las tropas comuneras. Hay dos grandes, digamos, puntos de vista. Por un lado, hay un punto de vista que plantea que hay que intentar transar y que hay que intentar negociar con la alta nobleza, que hay que intentar renunciar a determinadas cuestiones para pactar con los altos nobles. Frente a estos sectores se erige Padilla, y junto con él Bravo y Maldonado, que plantean que con quien hay que trabajar, con quien hay que aliarse, es con los sectores viles, es decir, con aquellos miembros del pueblo. Se impone en la Revolución Comunera este segundo sector. Se impone la idea de que hay que construir algo con los de abajo, que hay que apoyarse en los oficios viles. Y me quiero detener un momento en esto porque es muy importante. Yo me acuerdo de un amigo mío de fuera, vino una vez a Villalar, él no es de Castilla y León, y cuando llegó y cuando vio que estábamos todos con las banderas republicanas, con los pendores comuneros, las banderas rojas, todo esto, me dijo, pero bueno, ¿cómo es que la izquierda estáis reivindicando un levantamiento que básicamente encabezaban nobles? Y es verdad que los que encabezaban venían de familias nobiliarias. Pero hay que explicar que no era exactamente así. Porque el movimiento comunero mutó en su segunda mitad en un movimiento antiseñorial. Aquí empezaron a aparecer sectores populares que iban teniendo cada vez más protagonismo y la alta nobleza fue desapareciendo de la escena. Entonces, el movimiento comunero pasa de ser un movimiento antifiscal a convertirse en un movimiento de defensa de las tierras comunales y que trata al rey como un vasallo más y que además es un movimiento que empieza a reivindicar reparto de tierras. Se convierte en un movimiento en el que el pueblo decidía a qué capitanes tenía que apoyar en función de sus posiciones. Es
decir, si tú querías ser un dirigente de la Revolución Comunera, tú tenías que tener posiciones populares, y si no, no te apoyaban. En Burgos, el condestable tuvo que convocar a los cerrajeros y a los zapateros en una asamblea para poder escucharles, porque si no, no le hacían caso. En Toledo, el comendador tuvo que discutir en asamblea con oficios como los tejedores, los zapateros o los pellejeros, y además perdía las discusiones a veces, porque era una asamblea en la que el comendador podía perder. Se crearon asambleas por toda Castilla donde los oficios llamados viles, es decir, la gente que trabajaba con las manos, que se ganaba la vida con las manos, ganaba en discusiones a los patricios urbanos. Los regidores, que eran en principio los que mandaban en las ciudades, quedaron en un segundo plano en las comunidades. Normalmente no les expulsaban, aunque hubo algún caso, normalmente no les expulsaban, pero les exigían rendir cuentas. Con lo cual la comunidad se reunía y el regidor tenía que explicarles lo que había hecho y tenía que compartir su poder con la comunidad. Y los caballeros terminaban huyendo de la ciudad, terminan yéndose para no ser humillados, para no tener que compartir sus privilegios históricos con los oficios viles. Incluso hay casos, como en Medina del Campo, donde hubo líderes que no eran nobles, de ningún tipo, ni siquiera de casas menores. Bobadilla, por ejemplo, en Medina del Campo, era un líder que venía del mundo más popular, de las clases más bajas, lo cual en el siglo XVI es rarísimo, es algo casi imposible de encontrar. Se produce la revuelta antiseñorial del batallón del obispo Acuña, es un batallón curioso porque iba encabezado por 300 curas que iban aterrorizando a los señores feudales en Medina del Campo. Es algo, yo sigo sin explicarme cómo nadie ha hecho una película sobre esto, porque hay escenas que me parecen para una serie de HBO, me parece que son enormemente gráficas, ¿no? Y lo que sucede es que yo diría que la revolución comunera pierde, precisamente porque es una revolución. Pierde porque pierde el apoyo de las grandes casas nobiliarias, porque pierde el apoyo, en definitiva, de los privilegiados, pierde, por tanto, algunas ciudades, tiene varias derrotas militares, empieza a perder, además de la derrota militar de Tordesillas, pierde a Soria y a Guadalajara, y con el tiempo se va mermando. En un momento determinado, las tropas quedan a la mitad, Padilla hace un intento de tomar Burgos, que es fracasado, Acuña continúa su guerra en Tierra de Campos, Padilla consigue tomar Torrelobatón en un intento de darle vuelta a la situación, pero finalmente el condestable de Burgos toma Becerril de Campos y Padilla hace una retirada a Toro tras esta ofensiva con la idea de reagrupar a sus tropas y poder dar una última batalla. Esta última batalla, como todos sabéis, es la batalla de Villalar, y esta batalla lamentablemente la perdieron. El movimiento comunero fue derrotado en Villalar. No terminó en Villalar, porque lo cierto es que la revolución todavía duró un año más en Toledo, donde María la Brava, junto con el obispo Acuña, en una situación un poco de disputa de poder, mantuvieron la lucha todavía contra el imperio de una manera ciertamente difícil y ciertamente compleja, y finalmente el movimiento comunero fue derrotado. Fue derrotado y fue amargamente represaliado. Es decir, lo primero que se hizo fue condenar a los cabecillas a muerte. Todos tenemos en la cabeza el cuadro, ¿no?, de la ejecución de los comuneros, que son decapitados. Se realiza un castigo general, del cual es cierto que luego el emperador perdona a los sectores más moderados, porque sabe que no puede ejecutar a todos. Ejecutar a todos los líderes del movimiento habría sido ejecutar a todas las casas nobiliarias de Castilla. Pero aún así separó, quitó del perdón real a las personas que habían tenido un papel más protagónico en la Revolución Comunera. A los tres líderes principales, Padilla, Bravo y Maldonado, directamente les corta la cabeza. Al primo de Maldonado de Salamanca, que no se le llegó a asesinar, lo dejaron enclaustrado en una cárcel en la provincia de Salamanca y se le permitió ir al exilio, pero él se negó. Él dijo que prefería asumir su muerte como líder comunero antes que huir con la vergüenza, con lo cual finalmente al año lo terminaron ajusticiando. Muchísima gente huye a América, huye a México, donde, por cierto, curiosamente, a partir de aquello empezó a escucharse hablar también de comunidad. Es decir, la semilla de Villalar continuó brotando a lo largo del tiempo. Pero lo más interesante y lo más increíble de esta historia es que hubo un enorme esfuerzo por apagarla, un enorme esfuerzo por hacernos olvidarla, y sin embargo nunca lo consiguen. En la Universidad de Salamanca, como os decía, se quemaron los libros de actas, para que no quedara rastro de aquellos líderes comuneros que habían apoyado la revolución, que no quedara un texto por escrito de que la Universidad de Salamanca, que era la joya de la corona del intelecto castellano, había estado en contra del emperador.
Y de hecho, si vais a Salamanca, y me llamáis que os la enseño porque me gusta mucho, en la portada de la Universidad de Salamanca lo que encontraréis es una representación de los Reyes Católicos con los símbolos de la causa de Austria. Porque lo que se hizo fue construir una fachada para demostrar que la Universidad de Salamanca era imperial. Pero lo que no cuentan es que la mayoría de los dominicos, agustinos y franciscanos de la universidad fueron purgados. De hecho, a Francisco de Vitoria, esto me lo comentaba una compañera especialista en estas cuestiones hace poco, a Francisco de Vitoria lo trajo el emperador a Salamanca para congraciarse con los dominicos, a los que había represaliado precisamente a raíz de su implicación. Lo curioso es que a pesar de este esfuerzo, la memoria comunera reaparece. Y reaparece en los sitios más insospechados. Todos recordamos, pegando un salto de más de 200 años en el tiempo, todos recordamos la guerra de independencia. Todos recordamos a los famosos líderes que lucharon contra la ocupación napoleónica. Esos líderes que defendían la Constitución de Cádiz, que era una constitución muy avanzada para la época, para 1812. Estos grandes líderes castellanos como Juan Martín el Empecinado o como Julián Sánchez el Charro en Salamanca. Pues bien, la primera persona que recupera la memoria comunera es precisamente el Empecinado. Juan Martín el Empecinado, líder y héroe de la independencia española frente a los franceses, es un castellanista convencido que pertenece a una sociedad comunera y que se viene aquí a esta comarca, se va a buscar en Villalar los restos de los comuneros a los que Carlos I había cortado la cabeza. No los encuentra, ¿de acuerdo? Pero puso el primer monolito de Villalar. El monolito al que iremos el próximo martes a recordar nuestra memoria. El primer monolito de Villalar lo instala precisamente Juan Martín el Empecinado. A lo largo del siglo XIX reaparece la memoria de los comuneros. Por cierto, una cosa muy importante. Habréis escuchado en el 500 aniversario, esto no hace falta que lo diga, pero bueno, como me gusta insistirlo, pues lo digo, aunque ya lo sepáis todos, ¿no? Se dijo mucho en el 500 aniversario que los comuneros eran una especie de antecedente de los primeros liberales. Vamos a ver, esto solo lo podríamos aceptar si recordamos que decir liberal en el siglo XIX y a principios del siglo XIX no tiene nada que ver con decir liberal hoy. Decir hoy soy liberal es soy Jiménez Los Santos, es decir, soy poco menos que de hazte oír. Pero ser liberal a principios del siglo XIX era una cosa muy diferente. Ser liberal a principios del siglo XIX podía ser, por ejemplo, seguir las ideas de John Locke, supuestamente el primer liberal, que defendía que nadie tuviera más propiedad que de la que pudiera trabajar con sus manos. Eso eran muchos liberales de la época. Y que defendían unos derechos sociales, una participación ciudadana, unos derechos constitucionales, etc. Y ser liberal a principios del XIX no es lo mismo que decirlo ahora. Lo digo porque la derecha juega con eso, y juega con ese tipo de elementos. En el sexenio democrático, y cuando en España se empieza a configurar un movimiento republicano a finales del siglo XIX, esto empieza a ocurrir también. Y entonces empieza a recuperarse una memoria comunera, se lucha por el Pacto Federal Castellano. Cuando se realiza el primer modelo republicano en España, que es un modelo federal, el modelo del federalismo de Pi y Margall, se plantea que Castilla sea una federación y se recupera la memoria comunera precisamente para esto. Pero es que cuando la Segunda República llega a España en 1931, Miguel de Unamuno inicia su discurso en Salamanca precisamente recordando la memoria de los comuneros. Y la historia de la República está ligada también a la memoria comunera. En la Guerra Civil Española, en la guerra de independencia contra el fascismo, que es como deberíamos llamarla, hubo batallones comuneros y batallones de Villalar. Y en la lucha contra el franquismo, como recordaréis, y seguro que muchos de los que estáis aquí, y seguramente hasta lo vivisteis, parte de la transición fue ir a reivindicar la autonomía de Castilla y León y se hacía en la campa de Villalar bajo las hostias que metía la Guardia Civil. Y por eso el mito comunero es tan sorprendente. No ha habido una leyenda que haya habido tanto esfuerzo por aniquilar y que sin embargo reaparezca una y otra vez. Lo que hemos visto en los últimos años, y termino como empecé, es un enorme esfuerzo por parte de la Junta de Castilla y León, primero por abandonar Villalar. Ellos se tienen que comer que el día de Castilla y León sea el día de Villalar. Se lo tienen que tragar con patatas. Porque cuando se hizo el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la correlación de fuerzas era distinta a la que había ahora. Si de ellos dependiera, esto no se habría producido. Pero en aquel momento se lo tuvieron que comer. Y como no pueden reformarlo, tienen que comerse
que según el Estatuto de Autonomía, el día oficial de Castilla y León es el Día de Villalar. Pero es que además nuestro Estatuto de Autonomía, os invito a leer el preámbulo, que es muy bonito, más que el resto del Estatuto, el preámbulo es muy bonito, está muy bien escrito, y habla precisamente de la memoria de los comuneros. Y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León dice, y cito casi literalmente porque cito de memoria, que si bien los comuneros fueron derrotados en el campo de batalla, no lo fueron sus ideales. Esto está en la ley básica más importante de nuestra comunidad. Aznar intentó apagarnos, Vox intentó dejarnos fuera y ahora intentan de nuevo que desaparezcamos. Pero lo cierto es que no lo consiguen. Porque hay una cosa que además a mí siempre me ha sorprendido. ¿Cómo es posible que en la campa de Villalar el Partido Popular no consiga nunca poner una carpa? Es algo sorprendente. Es decir, uno va a Villalar, la Junta de Castilla y León va a las 9 de la mañana, pone un ramo de flores en el monolito y a las 10 han desaparecido como si fueran ratillas que desaparecen corriendo antes de que algún punky se levante de la tienda de campaña y les diga algo. Es sorprendente. ¿Cómo es posible que no hayan sido capaces, no ya de hegemonizar, sino de estar presentes en Villalar? Y que Villalar siga siendo una fiesta de izquierda. Creo que la explicación es esta. Porque la memoria comunera es enteramente nuestra. Y por eso la memoria comunera y la memoria de Villalar es también la lucha del presente. ¿A qué vamos a la campa de Villalar? Vamos a reivindicar. Hombre, vamos a comernos también una tortilla, vamos también a echarnos un vino, vamos a disfrutar porque es una fiesta. Y no hay que olvidar que el pueblo también lucha festejando, porque eso forma parte de nuestra tradición, pero también se va a luchar. No hay un conflicto social, medioambiental, feminista, etcétera, que no vaya a Villalar. Y a Villalar se va efectivamente a echar el día bueno, pero también a reivindicar, como todos sabemos. Y creo que es por esto, porque Villalar, lo quiera Vox, lo quiera el PP o no, la memoria comunera es enteramente nuestra. Muchísimas gracias.